Domingo 27 del tiempo ordinario, ciclo A. Lectura del Evangelio de Mateo, capítulo 21 del 33 al 43. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo, diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, venid y matémoslo, y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron: hará morir de mala muerte a esos malvados, y arrendará a la viña a otros labradores, que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido milagro patente. Por eso os digo que os quitará a vosotros el reino de Dios y se los dará a un pueblo que produzca sus frutos. Esta es palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es tomada del libro de Isaías, capítulo 5, del 1 al 7. Voy a cantar en nombre de mi amigo un canto de amor a su viña. Mi amigo tenía una viña en fértil collado. La entrecayó, la entrecavó, la descantó y plantó buenas cepas. Construyó en medio una atalaya y cavó un lagar. Y esperó que diese uvas, pero dio agrazones. Pues ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por favor, ser jueces entre mí y mi viña. ¿Qué más cabía hacer por mi viña que yo no la haya hecho? ¿Por qué, esperando que diera uvas, dio agrazones? Pues ahora les diré a vosotros lo que voy a hacer con mi viña: quitar su valla para que sirva de pasto, derruir su tapia para que la pisoteen, la dejaré arrasada. No la podarán ni la escardarán, crecerán zarzas y cardos. Prohibiré a las nubes que lluevan sobre ella. La viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Son los hombres de Judá su plantel preferido. Esperó de ellos derecho, y ahí tenéis asesinatos. Esperó justicia, y ahí tenéis lamentos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura es tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 4, del 6 al 9. Nada os preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y súplica, con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, tenerlo en cuenta. Y lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis, en mí ponerlo por obra. Y el Dios de la paz estará con vosotros. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio de Mateo, capítulo 21, del 33 al 43, nos menciona otra parábola en la que se está refiriendo a la viña. Y nosotros pues sabemos que la viña es la vida, es la tierra, es el mundo.
en el que nosotros habitamos. En aquel entonces, Jesucristo claramente se lo estaba diciendo a sus compatriotas judíos que la viña era ahí, en Jerusalén. Y menciona muy claramente al principio de este evangelio lo siguiente: en aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo. Como lo hemos visto, le sigue dando indicaciones, le sigue enseñando a la gente preparada, a la gente culta, a la gente con experiencia del pueblo judío. Jesucristo no hizo a un lado al pueblo judío. Ellos fueron quienes lo hicieron a un lado y no quisieron percibir ni aceptar la doctrina ni la palabra de Dios. Como en la actualidad hay mucha gente que no acepta la doctrina ni la palabra de Dios y lo hacen a un lado. Prefieren vivir su vida mundana y terrenal. Dice aquí, escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña. Vemos cómo nos está haciendo referencia de que Dios ha creado el cielo y la tierra y todas las cosas. La rodeó con una cerca. Este globo terráqueo está constituido de agua, de tierra, de aire, lo que nos provee de vida. Esa es la cerca. Cavó en ella un lagar. Vemos cómo el Señor nos ha dejado un lugar en donde vivir, una tierra fértil en donde habitar y poder sembrar para poder obtener la comida. Construyó la casa de guarda. Vemos cómo también nos menciona que en ese lugar nos ha construido el Señor un lugar de oración, un lugar de aposento, un lugar de adoración. La arrendó a unos labradores. A nosotros nos la ha arrendado el Señor. Nosotros somos sus inquilinos. Estamos aquí de paso. No somos dueños de nada. No somos dueños ni de nuestra vida. El dueño de nuestra vida es nuestro Padre Dios. Y se marchó de viaje. Nuestro Señor nos menciona aquí, Jesucristo, en esta comparación, en esta parábola, que se marcha de viaje. O sea, nos deja a nosotros con esa libertad, con ese deseo de que nos pongamos a trabajar, de que nos pongamos a vivir de una manera honesta, de una forma correcta. Dice que llegado el tiempo de la vendimia, todo tiene su tiempo y su forma. Llega el momento en el que nosotros debemos de entregar los resultados de nuestra vida. Puede ser cuando nos moreamos, puede ser cuando hemos terminado nuestro trabajo. Y dice aquí, envió sus criados a los labradores. En aquel tiempo eran todos los profetas que mandó al pueblo judío, al pueblo hebreo, para mencionarles, para comunicarles, para darles indicaciones qué es lo que tenían que hacer. Y dice aquí que para percibir los frutos que le correspondían. Nosotros podemos entender que manda a los ángeles. Estamos en esa espera en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en la parucía, en donde vendrán los ángeles con nuestro Señor Jesucristo para percibir los frutos que hemos dado cada uno de nosotros con los dones del Espíritu Santo. Dice aquí, pero los labradores agarrando a los criados, vemos cómo nosotros, en vez de entender la palabra de Dios, en vez de asimilar la doctrina, todo lo contrario. Como se dice en un principio, no creemos, la hacemos a un lado. Y aquí dice que los criados apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon, que es lo que hacemos nosotros en la vida con las cosas del Señor. No nos interesa, no nos importa, las hacemos a un lado, preferimos seguir viviendo la vida mundana, terrenal, y no entendemos la palabra de Dios ni su doctrina. Dice aquí la parábola, esta comparación, que envió de nuevo otros criados más que la primera vez e hicieron con ellos lo mismo. Estamos llenos de vidas ejemplares hasta este 2014, en donde es incontable todos los santos que conocemos, infinidad de santos y santas, de gente ejemplar que ha vivido, que ha tenido una vida plena en las cosas del Señor.
y nosotros no le ponemos atención a ese tipo de personas. Los hacemos a un lado o no nos interesa su forma de vida, ni mucho menos su ejemplo que nos dan. Y aquí por eso nos dice, de nuevo otros criados les mandó más que la primera vez e hicieron con ellos lo mismo, también los mataron. Vemos que en el Antiguo Testamento tenemos que les manda a los profetas mayores y no les hacen caso. Mandan a los profetas menores y tampoco les hacen caso. Tenemos ahí 12 profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Malaquías, Zacarías. Tenemos ahí a muchos profetas menores y tampoco les hicieron caso. Y tenemos a los profetas mayores, que son Isaías, que es Jeremías, que es Ezequiel y que es Daniel. Y por ahí tenemos otro profeta menor, también Baruch. Y a ninguno de ellos le hicieron caso. Por eso dice aquí que mandó a unos y después mandó a otros. En la actualidad nosotros, aparte de tener la vida ejemplar de muchos santos, no hacemos caso. Los idolatramos, los volvemos nuestros amuletos de la buena suerte y andamos colgándonos de sus imágenes para que nos vaya bien en las cosas mundanas y terrenales. Y nos dice aquí que por último les mandó a su hijo, diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Nuestro Padre Dios manda a nuestro Señor Jesucristo y ya sabemos nosotros qué le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Lo mataron por envidia, por recelo, por coraje, por infinidad de formas de mala conducta del género humano. Y entonces no respetamos, no se respetó al Hijo de nuestro Padre Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí la lectura que pero los labradores al ver al Hijo se dijeron: este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo lo empujaron fuera de la viña. Si habíamos dicho que la viña era Jerusalén, fuera de Jerusalén fue crucificado nuestro Señor Jesucristo en el monte Calvario, que es el monte de la calavera. Y ahora cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Dice Jesucristo, les hace esa pregunta a los sacerdotes y ancianos del pueblo. ¿Qué hará ese dueño de la viña al ver que han matado a todos sus criados y que mataron a su hijo? ¿Qué haría nuestro Señor, nuestro Padre Dios con nosotros después de haber hecho todo lo que hemos hecho en nuestra vida, que hemos hecho pura maldad? ¿Qué le contestaron los sabios? ¿Qué le contestaron los sacerdotes? ¿Qué le contestaron los ancianos? Ellos dicen: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores. Razón tenían y tienen en esa respuesta. Nosotros caemos en pecado, morimos. Y en otras lecturas nos dice que si no ponemos a trabajar nuestros frutos, que si no ponemos a trabajar nuestros talentos y damos frutos, el Señor nos va a quitar ese talento y se lo va a dar a quien sí verdaderamente lo pone a trabajar. Porque nos dice aquí que se los dará a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y termina Jesús diciendo: ¿no habéis leído nunca la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. ¿Quién fue la piedra que desecharon los arquitectos? La piedra, esa piedra es Jesucristo. Es la primera piedra que pone de la nueva alianza que tenemos con Dios. Jesucristo es la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios. Se los está diciendo a los sacerdotes y a los ancianos que les va a quitar el reino de Dios, o sea, el Espíritu Santo, porque no se lo merecen, porque han hecho y deshecho y no han entendido la palabra de Dios. Por eso hace esa pregunta: ¿es el Señor quien lo ha hecho?
¿Ha sido un milagro patente? Y se dará a un pueblo que produzca sus frutos, los paganos, los gentiles, los que no son judíos. Vemos cómo este mensaje que nos está proporcionando el Señor ahora en esta parábola nos hace ver que tenemos la necesidad de trabajar, de poner a trabajar nuestros dones, y que tuvimos una suerte increíble todos aquellos que somos gentiles, que somos paganos, ya que porque los judíos desecharon la piedra, esos arquitectos judíos desecharon la piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo, y nosotros hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestra puerta, nuestro camino, nuestra guía. Entonces hemos recibido ese beneficio de tener al Espíritu Santo, de tener el reino de Dios dentro de cada uno de nosotros. Seamos capaces de entender este Evangelio y pongámonos a las órdenes de nuestro Señor y hagamos lo que nos corresponde en el tiempo de vida que tenemos aún. Y no desfallezcamos, hagamos todo lo posible para que podamos continuar nuestra vida en nombre del Señor. Eso es lo más importante que nosotros debemos de tener y no olvidarnos de que es necesario que pongamos a trabajar los dones que tenemos del Espíritu Santo, ya que si no lo hacemos, estamos guardando ese talento, estamos siendo negativos, no estamos haciendo las cosas conforme a Dios quiere, y no podemos entonces tener la oportunidad de salvarnos, de llegar a tener la vida eterna. Recuerden que todos tenemos diferentes dones. Unos tendrán el don de la sabiduría, otros tendrán el don de inteligencia, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que nos pongamos a trabajar, que hagamos lo necesario del bien hacia los demás. Y vemos cómo aquí, en vez de que hicieran el bien, los primeros criados que mandó el Señor fueron asesinados, apedreados, matados. Volvió a mandar más, una segunda oportunidad, y siguió adelante la maldad del hombre, no aceptando a Dios. Y vemos como al último mandan a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, y que tampoco le han hecho caso. Y esto en la actualidad pasa. La gente no quiere creer, los jóvenes se alejan de Dios, la gente adulta no cree, hay muy poca fe, hay muy poco acercamiento a la palabra del Señor, a los sacramentos. La gente se retira de la iglesia, se retira del credo y empieza a tener situaciones conflictivas dentro de su vida porque no encuentra la paz espiritual, no encuentra ese amor que se tiene, porque anda perdido en las cosas mundanas, anda perdido en lo terrenal, en el dinero, en el poder. Y este Evangelio pues nos habla perfectamente de que la gente no le hace caso a Dios. Pasemos a la lectura del libro de Isaías capítulo 5 del 1 al 7. Fíjense cómo dice Isaías: voy a cantar en nombre de mi amigo un canto de amor a su viña. La viña, lo hemos dicho, es el mundo, es la vida. Mi amigo tenía una viña en un fértil collado. La entrecavó, la descantó y plantó buenas cepas. Dios hizo el mundo bello, hermoso, nos lo ha dejado a nosotros para que nosotros lo disfrutemos y de ahí tomemos lo necesario para vivir terrenal.
terrenal y mundanamente. Construyó en medio una atalaya y cavó un lagar. Y esperó que diese uvas, pero dio agrazones. El Señor espera siempre de nosotros que pongamos a trabajar nuestros dones y que demos buen fruto. Y damos todo lo contrario. Aquí espera Él, como dice la lectura, que se dieran uvas y se dieron agrazones. Nosotros entendemos que el Señor espera de nosotros nuestro comportamiento benévolo y nuestro comportamiento en la actualidad es maligno. Dice: pues ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por favor, ser jueces entre mí la viña. ¿Qué más cabía hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? ¿Qué podemos replicar? ¿Que el Señor tiene la culpa de que seamos malos? ¿De que el Señor nos ha abandonado? ¿De que el Señor nos está castigando? ¿Qué es lo que siempre estamos diciendo? ¿Que siempre es lo que estamos mencionando? No podemos nosotros decir eso, ya que el Señor nos ha dado casa, vestido, sustento, nos ha dado un buen planeta en donde vivir, en donde trabajar, en donde disfrutar la vida. Está siempre cerca de nosotros, no nos ha abandonado y todo nos da con la oración, con la comunicación que tengamos con Él, con el cumplimiento de los sacramentos. ¿Por qué esperando que diera uvas dio agrazones? Hace la pregunta. Si nosotros fuimos creados por Dios, ¿por qué nos volvimos malos? Sería la pregunta actual en la que estaríamos nosotros discerniendo esta pregunta. Pues ahora os diré a vosotros lo que voy a hacer con mi viña, dice la Escritura, dice Isaías, dice Dios. Quitar su valla para que sirva de pasto. Si el Señor nos quita toda su ayuda, se aleja de nosotros, ¿qué nos pasaría a nosotros? Caeríamos en la desolación, caeríamos en el pecado, caeríamos en la tristeza, en la muerte total. Dice: derruir su tapia para que la pisoteen. La dejaré arrasada, no la podarán ni la escardarán. Nos da a entender que entonces, si el Señor retira toda su ayuda de nosotros, si retira toda la ayuda a la viña, todo ese cuidado, imagínense que el Señor dejara que siguieran habiendo muchos terremotos, muchos huracanes, que hubiese muchas inundaciones, que el sol se apagara. ¿Qué es lo que pasaría con nosotros? Pues nos destruiríamos, acabaríamos en el desorden, nos extinguiríamos. Si todo lo tenemos, si todo está conforme a lo que Dios quiere, pues debemos darle gracias a Dios de que todo lo tenemos y bien. Dice aquí que no la podarán ni la escardarán, crecerán zarzas y cardos. Prohibiré a las nubes que lluevan sobre ella. Imagínense que no lloviera, se secaría todo, no habría agricultura, no habría frutos, tendríamos escasez de alimentos. La viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, son los hombres de Judá su plantel preferido. Así lo menciona, y esperó de ellos algo bueno. ¿Y qué es lo que recibió? Asesinatos, injusticias, lamentos, y es lo que está pasando en la actualidad. El Señor espera de nosotros que hagamos obras buenas, y lo único que hemos presentado al Señor es maldad, es muerte, es hambre, es injusticia, asesinatos, secuestros, robos, violaciones, agresiones. Y todo eso, diríamos nosotros, ¿por qué el Señor ha permitido eso? Diríamos nosotros, ¿por qué el Señor se alejaba de nosotros? Nosotros somos los que nos hemos alejado de Él. Nosotros somos los malhechores, hemos hecho cosas malas, no somos buenhechores, no hemos hecho las cosas correctamente. Por eso están las cosas como están. En la segunda lectura de Pablo a los Filipenses, capítulo 4, del 6 al 9,
Nos menciona: nada os preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y súplica con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Tenemos que hacer oración, tenemos que dar gracias y que nuestras peticiones se presenten ante nuestro Padre Dios. Pero sabemos que hacer oración no es solamente repetir una oración, porque eso sería rezar. La oración puede ser cantando, puede ser solamente pronunciando nuestras súplicas, nuestras plegarias. No necesariamente que tú repitas la oración del Padre Nuestro, del Ave María, o alguna oración impresa que ya tenemos por ahí en una estampita. La comunicación con Dios es con tus propias palabras, de una forma sencilla. No necesitas hablar rebuscadamente. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muy claramente nos dice esta lectura que la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, va a custodiar nuestros corazones. Esa paz de Dios estará dentro de nuestros corazones y dentro de nuestros pensamientos en Cristo Jesús, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nos dice la lectura aquí que finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, debemos de tenerlo en cuenta, porque todo viene de Dios. Eso justo, el único justo es nuestro Padre Dios. La única pureza puede venir de nuestro Padre Dios. Toda la amabilidad viene de nuestro Padre Dios. Todo lo verdadero viene de nuestro Padre Dios. La nobleza que tiene viene de nuestro Padre Dios. Y lo que aprendiste, recibiste y escuchaste, viste en mí, dice Pablo, dice que todo lo que hayamos nosotros obtenido de nuestro Dios, que lo tenemos que tener en cuenta. Tienes casa, tienes vestido, tienes sustento, comida, tienes salud, tienes los años que tengas. El Señor te ha dado felicidad, te ha dado la oportunidad que disfrutes la vida, no solamente terrenal, no solamente mundana, no solamente familiar, sino también espiritual. Pues tenerlo todo eso en cuenta. La muerte es parte de la misma vida, es el final de la vida corporal. Pero si tú tienes una vida espiritual, la vida espiritual va a continuar. Así nos lo dice nuestro Señor Jesucristo, así nos ha dicho nuestro Padre Dios. Y todo lo que nosotros hemos aprendido, hay que ponerlo en práctica. No podemos quedarnos con los brazos cruzados, como espectadores, quietos, sentados. Tenemos que ponernos a trabajar en las cosas de Dios. Es muy difícil, porque estamos muy metidos en las cosas mundanas y terrenales. Los jóvenes están estudie, los adultos están trabaje y trabaje para obtener dinero, para tener lo necesario mundanamente hablando y terrenalmente. Yo me pregunto, ¿también estamos haciendo eso en una forma espiritual? ¿Qué es lo que estás haciendo tú de una forma espiritual para que el Señor te apremie por lo que estás haciendo? ¿Has hecho algo? ¿Haces tu obra de caridad todos los días? ¿Oras todos los días con el Señor? ¿Te encomiendas a Dios todos los días? ¿Le das gracias a Dios por lo que tienes? ¿Te empiezas a quitar tus malos hábitos? ¿Empiezas a corregirte tus malas actitudes? ¿Te empiezas a comportar como verdaderamente un cristiano? ¿Dejas a un lado todas esas malas actitudes que has llevado durante los últimos años de tu vida y que te han arraigado, que te han traído problemas, dificultades con tu persona, con tu familia, con tus vecinos, con tus amigos? Todas esas cosas mal hechas que has tú realizado en tu vida, ahora que tienes tantas situaciones conflictivas,
te das cuenta que eso es el resultado de tu mala actitud. Ya has empezado a dejar eso, ya has empezado a dejar los vicios, la borrachera, el fumar, la droga, el robar, el matar, el mentir, el levantar falsos. Ahora eres una persona humilde y sencilla, ya no eres aquel jefe de esa empresa, ya no te sientes aquel todopoderoso, que tienes la batuta en la mano, que tienes la sartén por el mango, y que sientes que todos los demás son tus súbditos, son tus criados, son tus empleados. Tratas a todas las personas por igual, no porque tú seas un intelectual, no porque seas una persona inteligente, no porque seas una persona de dinero. Conlleva a que tienes que ser y estar por encima de las demás personas. El Señor te ha dado esa oportunidad para que con eso valioso que tienes terrenal y mundanamente, lo pongas a trabajar y hagas el bien por los demás y para los demás. Todos somos iguales, todos somos hijos de Dios, unos feos, otros monstruos, otros más feos, otros horribles, unos sucios, otros limpios. Todos somos hijos de Dios, unos chaparros, otros altos, unos gordos, otros flacos, unos negros y otros güeros. Todos somos hijos de Dios. No tenemos por qué estar por encima de nadie y tampoco debemos de sentirnos menos. Todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos en Cristo. Hagamos el bien y no hagamos distinciones, porque por lo tanto, si nosotros nos portamos equivocadamente, no estamos cumpliendo con lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. En el Salmo 79, la respuesta del Salmo dice: la viña del Señor es la casa de Israel. Como les acabo de mencionar, en aquel entonces la viña del Señor era la casa de Israel, era Jerusalén, y fue sacado el hijo del dueño de la viña fuera de la viña y fue asesinado en esa cruz, en ese instrumento de pena capital que era la cruz, y ahí lo crucificaron. Y que ahora pues hemos hecho de la cruz como un símbolo benévolo, en el cual nos lo colgamos en el cuello, lo tenemos esa cruz en cualquier parte como símbolo de que somos cristianos. Dice aquí: sacaste una vid de Egipto, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste, extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. El Señor extendió su grandeza a todos los gentiles, a todos los paganos. Nos trasplantó eso que era para los judíos, ahora es para todo el mundo entero. Y dice: ¿por qué has derribado su cerca para que la saquen los caminantes, la pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas? Ese es un verso del Salmo responsorial 79. ¿Por qué? Porque el Señor, a quien no da fruto, se lo quita. Le quita toda la oportunidad, le quita todo su apoyo. Ojalá el Señor no nos quite el apoyo y siempre esté con nosotros. Si tú te has dado cuenta, cuando el Señor está con nosotros, las cosas nos salen bien, nos salen perfectas, y todo que rodea a nuestra vida va siendo de una manera más sencilla, más fácil, y somos felices. Pero cuando estamos retirados del Señor tenemos muchos problemas de toda índole, económicos, terrenales, familiares, de salud, de toda índole. Dice aquí el Salmo: Dios de los ejércitos, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña. Es una súplica de que no nos abandone, de que nos dé tiempo, de que nos dé oportunidad de poder dar fruto, de poner a trabajar nuestros dones. La cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste es vigorosa. Le decimos al Señor que no se olvide de nosotros, le pedimos que esté siempre con nosotros. Y termina diciendo: no nos alejaremos de ti. Esa es la promesa que nosotros le hacemos a nuestro Señor.
Danos vida para que invoquemos tu nombre. Para eso estamos. Lo hemos dicho, lo hemos repetido. Estamos para conocer, para amar y para servir a Dios. Señor Dios de los ejércitos, no de los ejércitos militares, no de la milicia militar. Es Dios de los ejércitos de gente, de los pueblos, y también de todo lo que habita en el cielo, de todo lo que habita en los abismos, de todo lo que habita en la tierra. Recuerden que esos lugares ya los hemos visto en otras lecturas. Restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Es lo que decimos en el Salmo responsorial. Que brille su rostro ante nosotros y nos salve de todas esas equivocaciones, de todas esas formas equívocas que tenemos en nuestra vida y que nos está llevando a que no cumplamos correctamente con lo que el Señor nos está pidiendo. La viña del Señor es la casa de Israel, así dice el Salmo responsorial. Y bueno, pues entonces nos estamos dando cuenta que estas lecturas nos están haciendo hincapié de la viña, nos está haciendo hincapié de los dones que tenemos y de que pues tenemos que ponernos a realizar nuestra labor, porque de lo contrario caeríamos en un error y seríamos como esos labradores que vamos matando el tiempo, vamos matando nuestra vida, vamos desperdiciando totalmente todo lo que Dios nos va dando todos los días y no le agradecemos todo lo que nos da. Pues démosle gracias a Dios por todo lo que tenemos, por lo que somos, y seamos sencillos y humildes y dejemos ya a un lado esa vida terrenal y esa vida mundana que nos está llevando a alejarnos cada día más del Señor. Y no nos olvidemos de nuestra Santísima Madre, que siempre está con nosotros pidiendo por cada uno de nosotros, a pesar de que nosotros en la viña del Señor también nos hemos olvidado de ella. Que Dios te bendiga.